que es abogado especializado en Derecho Internacional y está charlando con nosotros. Javier, Eugenia Mucio y todo el equipo de Radio Splendid te saluda. Hola Eugenia, buen día, ¿qué tal? Buen día. Bueno, justamente la pregunta que hacía recién acá mi colega Werner, ¿sirve esta denuncia que está haciendo Argentina por este tema? ¿Cómo lo ves vos? A ver, la situación es complicada, ¿sí? O sea, el gendarme Nahuel Gallo efectivamente se encuentra detenido en Venezuela. Es una detención que yo calificaría, por lo menos en principio, como una detención arbitraria. Habría que ver, digamos, más allá de las cuestiones de prueba con las imágenes que se empezaron a conocer ayer, cuáles son las acusaciones, bien lo decían ustedes, o sea, los delitos por los cuales se los acusa y se lo detiene. Ahora, no cualquier situación de este estilo califica como un crimen de lesa humanidad. O sea, la Corte Penal Internacional básicamente actúa sobre 4 tipos de delitos. O sea, primero actúa como actúa el derecho penal en general, como una última ratio. O sea, no se puede hacer directamente cualquier pedido de reparación o una acusación al sistema penal sin tratar de prever algún otro tipo de salidas que puedan llegar a mediar de una manera más, ¿cómo decirlo? O sea, más pacífica, entre comillas, ¿sí? O sea, la idea en estos momentos, más allá de tratar de conseguir la libertad de Nahuel Gallo, sería ir por la vía de la reparación. Porque Claro. en estos momentos Nahuel Gallo no se encuentra desaparecido, que es una de las situaciones por las cuales se hace la acusación. Ahora, Javier, una cuestión con respecto al Estado argentino que leía hoy es que en su momento, cuando empiezan con este tema de la orden de captura para Netanyahu por todo el conflicto de Israel y Palestina, el Estado argentino dice, yo no pienso acatar esa orden de la Corte Penal Internacional. ¿Eso puede complicar una presentación? Porque claro, yo te digo, yo no acato tus disposiciones, pero me presento acá por este conflicto que tengo con Venezuela. ¿Esto puede complicar en algo la presentación argentina o no? Son cosas separadas, una es una declaración política, la otra es una acción Claro. judicial. No, a ver, es una pregunta interesante. O sea, Mm, formalmente, en términos técnicos, o sea, los casos son separados, ok. ¿sí? Se analizan por vía separada. Lo que hace este hilado de situaciones que haces vos es más que nada otorgar una credibilidad al Estado que estás analizando, en este caso Argentina. O Mm, sea, qué tan creíble es Argentina actuando dentro del sistema de la Corte Penal Internacional o aplicando el derecho internacional. O sea, es más una mirada más abarcativa, si se quiere, claro. en cuanto a cómo el gobierno actúa en el terreno internacional. Y ahí es más o menos, o sea, eso termina pesando, no en términos técnicos, pero termina pesando de alguna manera esta cuestión de qué tan creíbles son las acusaciones o qué tan creíbles son Mm, asociarse, digamos, o confiar en un país como Argentina en este caso. Entonces, no entiendo. necesariamente se interconecta, digamos, una cosa con la otra, pero hace a esta mirada más general. Ahora, supongamos que la Corte Penal Internacional toma el caso, ¿no? Que vos dijiste que es dudoso porque hay ciertas cuestiones que tiene que cumplir que no estarían tan claras si las cumple. Pero supongamos que lo toma. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Tiene que responder Venezuela? Después, ¿cómo sería Sí, el procedimiento sí. normal de la Corte? No, ahí, o sea, como cualquier corte, digamos, cualquier tribunal internacional, o sea, hay que tener en cuenta primero que los tiempos en el sistema internacional son un poco más dilatados de lo que son los tiempos judiciales locales. Más aún. Sí, Ok. o sea, en lo que tiene que ver en el ámbito internacional, una contestación de demanda o una respuesta de informe puede tardar 6 meses, ¿sí? Lo que en el ámbito local se demora teóricamente en días, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hace investigaciones que son un poco más graves, o sea, lo que se analiza no es simplemente la conducta de una persona, sino el análisis de un sistema. Acá lo que estamos buscando, digamos, cuando uno hace una denuncia ante la Corte Penal Internacional, lo que busca es una repetición sistemática de hechos. Claro. Entonces, eso es una de las principales, entiendo yo, complicaciones que Argentina tendría para demostrar en este caso. O sea, cómo la desaparición del gendarme hace a un evento o a un ataque generalizado, masivo, sistemático. O sea, sistemático quiere decir que haya sido elaborado previamente y que no se trate de hechos aislados o improvisados. Entonces, ahí yo veo que hay una dificultad
en cómo aplicar al caso de Nahuel Gallo. Con lo cual no quiere decir que efectivamente no sea una detención arbitraria. Claro, sí. Son dos Pero cosas distintas. Claro, pero detención arbitraria en términos individuales. Eso no hace a la cuestión sistemática, que es lo que analiza la Corte Penal Internacional cuando toma un caso de lesa humanidad. Claro, estamos hablando quizás de una motivación política, bueno, obviamente, ¿no? Pero detrás de esto, porque vos decís justamente que no está muy claro poder comprobar la sistematización de este tema. Sí, o sea, no es la primera vez que Venezuela tampoco es denunciada precisamente ante la Corte Penal Internacional. O sea, ya fue denunciada, tuvo una denuncia en contra en el año 2006, que fue descartada. O sea, el caso, la denuncia fue archivada precisamente por falta de mérito, y hay otra denuncia que está abierta, que se inició, si no recuerdo mal, en 2018, en la cual fue un colectivo de países que hicieron la denuncia, países latinoamericanos, entre los cuales Argentina también se encuentra, y esa es una investigación que se encuentra abierta. Claro. O sea, el problema está, y esto, o sea, es una interpretación que hago, que hay una cuestión de dificultad en cuanto a la situación de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela no es un país que sea parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, claro, más allá, o sea, cuestiones que tienen que ver con la detención arbitraria de personas puede hacer a una cuestión de lesión de los derechos humanos, ¿sí? De violación de derechos humanos. Claro. Pero ahí hay una falencia. ¿Por qué? Porque Venezuela, como algunos otros países, Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago, son países que no participan dentro del sistema de protección de derechos humanos en el ámbito interamericano. Entonces ahí hay una herramienta menos, ¿sí? Una falencia en cuanto a cómo se puede obligar a Venezuela, frente a una eventual situación de derechos humanos, a respetar el derecho internacional general. Entonces ahí hay dos vías, ¿sí? O sea, una que tiene que ver con el sistema internacional de derechos humanos, y esto es Naciones Unidas, ¿sí? Pero el sistema interamericano en ese sentido es más efectivo, ¿sí? O sea, el Pacto de San José de Costa Rica, que claro, se lo suele mencionar, es más efectivo que el sistema internacional de Naciones Unidas. Y la otra es la CPI, o sea, la Corte Penal Internacional. Pero la Corte Penal Internacional ahí busca responsabilidades individuales en materia penal. O sea, lo que busca es llevar preso a una persona por responsabilidad de haber violado los derechos humanos en el derecho internacional. Y no es cualquier situación la que califica para ese tribunal. claro. Entonces ahí hay una cuestión que entiendo que puede llegar a ser más compleja precisamente para valorar a un tema de violación sistemática de los derechos humanos, como podría ser o se pretende hacer en este caso. Claro. Javier, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a usted por llamar. Era Javier Echay, abogado especializado en Derecho Internacional. Sí, Werner.